Hay objetos que parecen esperar a alguien. No porque brillen. No porque sean valiosos. Sino porque, cuando llegan a una casa, algo en esa casa empieza a moverse de forma distinta. Esta historia comienza con un espejo antiguo. Sin firma. Sin marca. Sin un dueño claro. Un espejo que apareció en una venta de objetos viejos y que al principio solo tenía un detalle extraño. A veces, el reflejo parpadeaba un segundo después. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. El archivo llegó con pocas pruebas, pero con una frase escrita a mano en la primera hoja. No lo cubran de noche. Esa advertencia venía junto a 3 fotografías, una nota de remate y el testimonio de una mujer llamada Clara. Clara no hablaba de fantasmas. No hablaba de maldiciones. Hablaba de algo más difícil de explicar. Decía que, desde que el espejo entró en su casa, el reflejo empezó a adelantarse a unas cosas y a retrasarse en otras. Como si no devolviera el presente exacto, sino una versión apenas desacomodada de la realidad. El espejo apareció en una casa de remates de barrio. Llegó mezclado entre muebles viejos, lámparas, cuadros y cajas sin inventario claro. No tenía etiqueta original. Solo una cinta de papel pegada atrás con una palabra escrita a lápiz: comedor. Nadie supo decir de qué casa venía. Nadie supo dar el nombre de la familia que lo había tenido antes. Según el encargado del remate, apareció dentro de un lote comprado junto con el vaciado de una vivienda antigua. Y eso fue todo. Un espejo sin historia precisa. O peor, un espejo al que su historia le fue arrancada. Clara lo compró por impulso. Dijo que no era especialmente hermoso. Solo le llamó la atención su marco oscuro, gastado, pesado, como si hubiera pasado por demasiadas paredes. Lo llevó a su casa y lo apoyó primero en el pasillo, frente a una pared angosta donde pensaba colgarlo después. Lo dejó ahí 2 días. Y durante esos 2 días no ocurrió nada que pareciera sobrenatural. Solo una sensación. La sensación de que el pasillo, de pronto, parecía más largo. Más frío. Más silencioso. Como si el espejo no reflejara el espacio, sino que lo profundizara. La primera anomalía no fue grande. Fue mínima. Y precisamente por eso resultó tan difícil de contar sin sonar absurda. Clara dijo que una noche, al pasar frente al espejo con la luz apagada del pasillo y solo la claridad de la cocina al fondo, se vio levantar la cabeza en el reflejo, una fracción de segundo más tarde. No al mismo tiempo. Después. Como si la imagen necesitara alcanzarla. Clara se detuvo. Volvió a pasar. No ocurrió otra vez. Y como hace casi todo el mundo en el primer momento, decidió explicárselo sola. Cansancio. Sombra. Sugestión. Pero el problema con algunas cosas es que no se conforman con una sola aparición. Los días siguientes trajeron detalles peores. No extremos. No teatrales. Pequeñas imperfecciones. Una taza que en el reflejo parecía estar un poco más cerca del borde de la mesa. Una puerta que se veía entreabierta cuando en la realidad estaba cerrada. Una silla apenas girada. Un mechón de pelo cayendo hacia un lado distinto. Eran diferencias mínimas. Pero tenían algo insoportable, no parecían errores ópticos. Parecían decisiones. Clara dejó de pasar por delante del espejo de noche. Después dejó de mirarlo también de día. No porque viera algo monstruoso, sino porque empezó a sentir una incomodidad más profunda. La impresión de que el espejo no estaba copiando. Estaba observando. Y ese es un matiz importante. Porque uno puede tolerar un objeto extraño. Lo que resulta insoportable es un objeto que parece estar aprendiendo.
El expediente incluye una foto tomada por Clara con su teléfono. En la imagen se ve el pasillo, el marco oscuro del espejo y al fondo, la luz de una habitación. Todo parece normal hasta que uno mira con atención. Sobre una mesita lateral, fuera del espejo, hay un florero. Pero dentro del reflejo, el florero no está. No está caído. No está movido. Simplemente, no está. Como si el espejo hubiera decidido omitirlo. Clara no quiso contarle a nadie al principio. Hasta que una tarde fue su hermano Esteban a ayudarla a mover unos muebles. Mientras hablaban en el pasillo, Esteban se quedó callado de golpe. Después preguntó algo que cambió el tono del caso por completo. ¿Por qué no me miraste cuando te hablé? Clara respondió que sí lo había hecho. Y Esteban negó con la cabeza. Dijo que ella había seguido de espaldas, pero que en el espejo la vio mirarlo fijo. No un instante. Unos 2 segundos enteros. Demasiado tiempo para ser un error. Demasiado tiempo para ser tranquilizador. Desde ese día, ya no fue solo el espejo. Fue la casa alrededor del espejo. Clara empezó a notar cambios pequeños en la disposición de las cosas. No cambios imposibles. Cambios mínimos. Un cajón apenas abierto. Una toalla fuera de lugar. Una lámpara inclinada. Y cada vez que dudaba de su memoria, el espejo parecía devolverle una versión todavía más alterada de esos mismos objetos. Como si una mitad de la casa intentara corregir a la otra. Todo se volvió verdaderamente serio una noche de lluvia. Clara pasó frente al espejo con el teléfono en la mano y la pantalla iluminándole apenas el rostro. Se vio. Se detuvo. Y entonces ocurrió lo que en su testimonio aparece subrayado 3 veces. Yo ya estaba quieta, pero mi reflejo todavía se estaba acomodando. No era retraso de imagen. No era luz. No era cansancio. Era la impresión exacta de que el reflejo había llegado tarde a su posición final. Como si hubiera estado haciendo otra cosa antes de parecerse a ella. Después de eso, Clara hizo lo único lógico, grabó. Apoyó el teléfono frente al pasillo y dejó la cámara grabando durante la noche. La mayor parte del video no tiene nada. Oscuridad. Silencio. Pero en el minuto 3:17 se escucha un sonido leve. No una caída. No un golpe. Algo más íntimo. Como la yema de un dedo rozando vidrio. Una vez. Y después otra. Y al final, una voz tan baja que Clara no se atrevió a volver a oírla sola. La voz dice, todavía no. En este punto, el expediente deja de ser el relato de un objeto raro y se convierte en otra cosa. En la historia de una casa que empieza a no coincidir consigo misma. De un reflejo que corrige, que omite, que se retrasa. Y quizá, que ensaya. Porque si el espejo llegó sin dueño, la pregunta ya no es de dónde vino. La pregunta es otra. ¿A quién estaba esperando? Yo soy el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si un espejo empezara a devolverte una versión apenas distinta de tu propia casa, ¿lo cubrirías o seguirías mirando? Si quieres que abramos el archivo Umbral 014, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.